12 del mediodía, 2 minutos, aquí estamos, aquí sigue la W, numeral de Mafalda Aprendí. Vamos a estar hablando después de la 1 de la tarde con un invitado muy especial para recordar a Joaquín Salvador Lavado, el hombre que no solamente creó a Mafalda, sino un mundo completo que a través de la caricatura Andrea lograba hacernos entender el planeta en que vivimos, la realidad de la geopolítica en que vivimos y las verdades de nuestra sociedad. Sociedad llena de matices, sociedad llena de diferencias sociales, de ricos, de pobres, de necesitados, de dictadores y no dictadores, de políticos que no cumplen, en fin. Por eso, numeral de Mafalda Aprendí, aunque incluso uno podría extenderlo para decir, Andrea, de Quino aprendí. Exactamente, yo creo que pues sigue siendo muy vigente y muy actual. Por ejemplo, una de esas tiras de Mafalda, ¿recuerda usted cuando ella señala un bolillo y dice, ven, este es el palito de abollar las ideologías? Entre otras lecciones, o por lo menos captura de un momento histórico en Argentina, pero que se puede replicar en diferentes partes del mundo. Así que ustedes pueden opinar qué aprendieron de Mafalda o con qué se quedan de Mafalda y de su creador, Quino. En una tira cómica aparecía Susanita con Mafalda y decía, y se nos va acabando el año nomás. Y dice Mafalda, así es. Susanita responde, ¿cómo será el año que viene? Y Mafalda responde, muy valiente, porque como anda la cosa, animarse a venir. Numeral de Mafalda Aprendí. En segundos vamos con Iván Marulanda, el senador que quiere ser presidente. Le salió competencia a Sergio Fajardo. Vamos a hablar en segundos con él. Pero después de las 12:30, Mauricio, nos vamos a ir a un municipio que estaría a punto de quedarse sin energía eléctrica, sin luz, por una deuda multimillonaria. No me diga el nombre del municipio, eso lo contamos cuando vayamos a irnos con la historia. Pero denos un detallito de la deuda, de a cuánto asciende, cuál es el riesgo de que se queden sin luz. ¿Mauricio? No tengo todavía, Mauricio. Se quedó sin luz. Se quedó sin luz, Mauricio. Bueno, después de la 1 de la tarde estaremos con Daniel Samper Pizano y Paola, a la 1:30. El nuevo llamado de las víctimas de los falsos positivos. Sí, Juan Pablo, que están pidiendo que se retire o que no se acepte en la Jurisdicción Especial de Paz al general en retiro Mario Montoya, porque según ellos pues no han contado toda la verdad sobre lo que sabe de los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Vamos entonces a estar hablando con el abogado del general en retiro Mario Montoya y también con las víctimas. Bueno, Mauricio, y ahora sí rapidísimo, Hola. sin decirme el nombre del municipio. Hola, cuéntenos Sí. detalles, ¿qué es lo que puede estar terminando de ocurrir en este municipio a donde nos iremos en unos cuantos minutos para contar que está a punto de quedarse sin energía, sin luz? Sí, señor, eso no se le ha pagado al prestador de servicio para mantenimiento y para la modernización de toda la red de alumbrado público de dicho municipio, y la deuda ya asciende a más de 8.000 millones de pesos, y si no se cancela, pues muy seguramente este operador va a dejar de trabajar y el municipio tendrá o terminará siendo afectado. Numeral de Mafalda Aprendí, escribe @Alejandra JHS, numeral de Mafalda Aprendí a leer realidades y sonreír. @Lumela99, numeral de Mafalda Aprendí que la sopa no es importante. Bueno, es que Andrea, usted se acuerda, Mafalda era sopofóbica. Lo de ella era la sopofobia. Pero claro, es que esa era la excusa de muchos. Y entonces la comparación era, pero si Mafalda dice que no le gusta la sopa, pues a mí tampoco. Y muchos niños yo creo que pues acudían a esta figura para negar esa crema y sopa de verduras, espinaca de auyama, en fin. Así es, numeral de Mafalda Aprendí, @María Andrade escribe, numeral de Mafalda Aprendí que para mundo, que me quiero bajar. Y @Welcome Macondo escribe, numeral de Mafalda Aprendí la estupidez que es la Guerra Fría en todos sus matices. Nos vamos con nuestro primer invitado, aquí sigue la W. Pues gran noticia, destacar los nombres de quienes poco a poco empiezan ya a alinearse con miras a la carrera a la presidencia de la República, que ya el año entrante entrará con mucho ahínco en el país. Y uno de esos nombres es el del senador Iván Marulanda, quien además en los últimos días ha dado mucho de qué hablar por una polémica iniciativa que está promoviendo en el Congreso de la República, de la cual hemos hablado aquí en la W. Numeral de Mafalda Aprendí, @Aldo Dalmazo escribe, de Mafalda aprendí que en el mundo cambian los protagonistas, pero sigue siendo la misma historia. Y @Pauluris escribe, numeral de Mafalda Aprendí las minucias de la ironía, del sarcasmo, de la geopolítica y de las enfermedades que aquejan al planeta,
con las tiras de Quino aprendí a leer y a amar profundamente la lectura. Senador Iván Marulanda, precandidato o candidato ya, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Juan Pablo, buenas tardes, un gusto estar con ustedes, un saludo a Andrea y a toda la audiencia. Gracias por la invitación, estoy a tus órdenes. Pues senador, antes de que entremos ya a hablar de las honduras de la política y sobre todo las perspectivas de su candidatura, yo quiero que nos detengamos un instante en Mafalda. Usted que es un hombre, un buen lector y además una entusiasta de todo lo que gira en torno al mundo de la política, ¿qué recuerda de Mafalda? O si quiere unirse a nuestro numeral, de Mafalda aprendí. ¿Usted aprendió algo de Mafalda? Pero claro, el sentido común de Mafalda y la clarividencia de Mafalda, la claridad para ver las realidades políticas, sociales y existenciales es realmente excepcional. Todos aprendimos de Mafalda y todos adoramos a Mafalda. Y Aquino, por supuesto, estamos muy doloridos con la falta de Aquino. Así es, todos aprendimos algo de ese gran dibujante, ese gran caricaturista. Bueno, senador, ahora sí, comencemos. Y Andrea tiene infinidad de preguntas, pero yo quiero arrancar con esta. Hoy día, ¿qué es lo que aleja o qué es lo que marca una diferencia entre Iván Marulanda, que se despidió de Compromiso Ciudadano, y el líder de esa colectividad, Sergio Fajardo? Hoy, ¿qué es lo que los separa? Me preguntas a mí, Juan Pablo. Sí, ¿verdad? señor, adelante. Sí. No nos separa, sino, pues hay dos carriles distintos en la carrera política hacia la presidencia, en lo que se refiere a Fajardo y en lo que se refiere a mí. Él está por el carril de Compromiso Ciudadano, que es un movimiento que fundó ya hace bastante tiempo, y yo estoy por el carril del Partido Alianza Verde, que son, digamos, dos organizaciones distintas. El Partido Alianza Verde tiene una personería jurídica, yo soy senador para el Partido Alianza Verde y por supuesto desde el momento en que ingresé al Partido Alianza Verde, pues tomé una decisión de separarme, digamos, institucionalmente del Compromiso Ciudadano, afectivamente. Siempre he estado muy cerca de todos ellos, de Sergio y de todas las compañeras y compañeros con los que compartí bastante tiempo en la trayectoria política, pero ya en el momento en que entro a ser senador, pues adquiero unos compromisos políticos con mi partido y unos compromisos también jurídicos, porque en Colombia no es posible la doble militancia, aunque en el caso del Compromiso Ciudadano, pues no tiene personería jurídica, pero sí tiene, por supuesto, una vocación de poder y tiene un camino de construcción de una candidatura en la que yo no podría estar. Bien, en esa línea, senador, hablemos de el que para muchos es el gran pecado de Sergio Fajardo. Yo no comparto esa posición, pero insisto, uno lo ve en las redes sociales y es cantidad de personas quienes opinan eso y dicen es que es un tibio. ¿Usted entonces no es un tibio? ¿Usted dónde se ubica dentro del amplísimo espectro de la política en Colombia? Bueno, a los políticos nos juzgan las otras personas. Y yo no, primero no quisiera calificar pues a Sergio Fajardo, con quien tengo una amistad estrecha hace mucho tiempo, y aprecio y admiración. Y segundo, pues claro, somos distintos en muchos aspectos, los seres humanos somos distintos, podemos compartir muchas cosas, pero tenemos diferencias. Yo puedo sentir que soy un poco más directo y más, digamos, más resuelto. Quienes integran Compromiso de Ciudadano. ¿Perdón? ¿Aló? Es un poco el audio, senador, que se le interrumpió un poco la comunicación, pero adelante, lo escuchamos. Sí, les estaba diciendo Juan Pablo y Andrea que es posible que ante los dilemas de la política y ante las disyuntivas de la política yo tenga, digamos, más concreción. Es posible. Digamos que en la visión general de la sociedad que
que queremos, tenemos grandes afinidades. Y digamos, en el proyecto de país también, tal vez en algunos aspectos, repito, prácticos que hay en el trámite de la política, en la manera de expresar el pensamiento y de definirse frente a las distintas opciones, pues haya diferencias, sí. Vamos con su pregunta, Andrea. La escucha el senador Iván Marulanda. Senador, yo quiero preguntarle por lo que le dijo Sergio Fajardo. Usted en la carta que envía a Compromiso Ciudadano dice que algunos meses ya le ha manifestado a él la idea de retirarse de la colectividad Compromiso Ciudadano. ¿Qué le respondió él? Y también, si usted es consciente entonces que van a estar en una competencia muy seguramente a la presidencia, ¿qué sería lo que lo diferenciaría de él? Sí, yo diría que hace 6 meses, más o menos, no recuerdo muy bien, le manifesté mi intención de, digamos, de romper como un diálogo ya, digamos, de compromiso con la fuerza política de Sergio, que bueno, había tomado la decisión de concentrarme en mis actividades dentro del Partido Verde y sobre todo que es que estamos entrando en una etapa electoral en donde ya no es posible estar en dos mundos al mismo tiempo. Y era, digamos, la oportunidad de decir, bueno, hasta aquí vinimos juntos, de aquí en adelante yo estoy en los temas de mi partido, estoy en la construcción de la candidatura presidencial del Partido Alianza Verde, de la construcción de un proyecto de país, en la construcción de un proyecto político. Y entonces, pues no, eso fue una conversación muy amable, es que somos buenos amigos y entendemos la política con mucha claridad, sin que pensemos que la discrepancia significa ser enemigos o ser críticos, sino simplemente cada quien tiene sus propias visiones y cada quien tiene, en este caso, ya sus propios caminos. Eso no tiene misterio alguno. Y perfecto, solamente que esa conversación la tuvimos en privado. Ahora cuando tomé la decisión de inscribirme como precandidato de mi partido a la presidencia de la República, ya sí sentí que era necesario compartir esa decisión y esa conversación que tuve con Sergio hace 6 meses, compartirla con el resto de amigas y de amigos de Compromiso Ciudadano, y esa es la razón de ser de esa carta, porque no quería que ellos se enteraran desde la prensa y desde los medios de comunicación de algo que yo había tomado, que había decidido y que tenía mucha significación para nosotros y que para que entendieran que no se trataba ni mucho menos de una ruptura desde el punto de vista de la enemistad ni nada de esas cosas, sino simplemente el desarrollo de la vida normal de la política. Claro. Senador, usted ha tenido una larga trayectoria política, pero sobre todo en los últimos meses ha dado unos golpes de opinión muy importantes que empezaron a hacer sonar la idea de que usted era un precandidato a la presidencia. Por ejemplo, la carta que usted le envió al presidente Iván Duque, pues también controvirtiendo las declaraciones del general Zapateiro sobre alias Popeye. También su propuesta en el Congreso de la República para cambiar ese chip de la manera como se lucha contra las drogas. ¿En qué momento usted dice, me voy a lanzar al agua y quiero ser precandidato presidencial? Andrea, yo tengo una vida pública muy larga. Ya aquí donde me ven tengo 50 años de vida pública. Y he pasado por muchas cosas. Hemos estado inclusive muy cerca del poder. Con Luis Carlos Galán estuvimos en la puerta de la presidencia de la República y para atajarnos lo tuvieron que matar. Y conozco muchas realidades de la historia contemporánea, las he vivido, en cierta forma las he protagonizado. Y entonces para mí este tema de la presidencia, digamos, no tiene el halago y no tiene la novelería que para muchas personas tiene, sino que es un enorme esfuerzo y una enorme responsabilidad. Yo sentí que estaba cogiendo un ritmo, la verdad, un ritmo en la opinión pública
que me iba a llevar al punto en que tenía que tomar una decisión a este respecto, en cuanto a la formación de una candidatura dentro del Partido Verde. Y entonces empecé a conversar con la familia, que es lo más importante, y a reflexionar sobre esto. Y la decisión ya final, pues es de las últimas semanas, realmente no sabría decir qué día exactamente o qué semana, pero es reciente, la decisión es reciente, pero repito, vi venir el momento, es un momento muy dramático, porque este país está muy mal, porque yo les decía a los compañeros del Partido Alianza Verde, que alguna vez conversando con el presidente Virgilio Barco, cuando estábamos construyendo un proyecto de reforma constitucional con Luis Carlos Galán y con el gobierno de Barco, teníamos una discusión sobre el periodo presidencial debía ser de 4 años o de 5 años. Y entonces Luis Carlos le preguntó al presidente Barco: presidente, ¿usted qué opina? ¿Qué es mejor? ¿Un periodo de 4 años con reelección o un periodo de 5 años sin reelección? Y entonces el presidente Barco se quedó pensando y volvió y dijo: pues miren, yo creo que lo mejor es un periodo de 5 años sin reelección, si es que hay algún loco que se le quiera medir a estos 5 años. Ese es un paso en la vida muy dramático, y eso no es ningún premio, eso lo que es una carga de responsabilidad tremenda, pero en la vida hay que tomar riesgos, hay que tomar responsabilidades. Mi país está muy mal y yo no quiero de que le dejemos esta generación nuestra a los colombianos del porvenir, claro, este país que tenemos hoy tan desbarajustado, tan violento, con tanta pobreza, con tanta angustia y con tanta desesperanza. Y vea, senador, que eso va muy en línea con la pregunta que le voy a hacer ahora, porque estamos diciendo en nuestro Facebook Live y en el tema, pues que le salió competencia a Sergio Fajardo, pero también usted es una competencia a Gustavo Petro, el líder hoy de la oposición. Él ha dicho, cuando se conoció la noticia de su candidatura, pues que usted es un buen candidato y que debería buscar un gran acuerdo nacional con reformas para hacer transitar a Colombia hacia ser un país productivo, pacífico y democrático. Importante que el Verde definiera oficialmente si quiere una consulta con nosotros o no. ¿Usted qué piensa sobre eso? ¿Es posible una consulta con el progresismo, con los decentes? Mire, en este momento realmente ese no es el dilema, ese no es el punto que tenemos por delante. Lo que tenemos por delante es la construcción primero de un programa de gobierno por parte del Partido Verde. Segundo, la definición de una candidatura del Partido Alianza Verde a la presidencia de la República, y eso va a tomar un tiempo. Después de que se surta esa etapa, que yo diría debe ser por el mes de septiembre, de octubre del año entrante, efectivamente ya se pone entonces sobre la mesa ese tema. Bueno, aquí hay que buscar una convergencia con unas fuerzas alternativas, porque solos no vamos a llegar. En Colombia ningún partido por sí mismo llega a la presidencia, se necesitan coaliciones. Y entonces habrá que mirar en el panorama político dónde están las identidades que nos permitan aspirar a la presidencia de la República en una convergencia realmente comprensible para la sociedad, para la opinión pública y realmente también convincente para los que haríamos parte de esa convergencia. Y en ese momento es el que habrá que examinar la situación de Gustavo Petro, la situación de otros candidatos, de Sergio Fajardo, de muchos candidatos que seguramente se van a presentar con un perfil alternativo para que el partido, que es una decisión de partido, decida con quiénes va a ser esa convergencia, y seguramente entonces va a haber ya un proceso que termina en las urnas de selección entre esas distintas candidaturas de distintas fuerzas, repito, alternativas, para escoger uno solo que vaya a la primera vuelta presidencial. Ese es el panorama que tenemos por delante, pero por lo pronto aquí no estamos en la discusión de con quién va a ser una convergencia que va a ser definida dentro de un año. Por lo pronto estamos definiendo quién va a ser el candidato o la candidata del Partido Verde a la presidencia de la República. Senador, le voy a leer un comentario que llega por el Facebook Live. Lo hace Oscar Darío Parra. Dice: excelente de verdad.
No necesitamos tibios. Marulanda claramente no lo es. Excelente. Yo quiero hacerle a usted un test rápido que he diseñado aquí para definir si usted es o no es, según los parámetros de algunos, tibio o no tibio o dónde se ubica dentro del espectro. Así que procedo a hacerle las preguntas, senador. El test A del ver, tibio. El test de la tibieza de Iván Marulanda. Senador, ¿aborto legal en todas las circunstancias, sí o no? Sí, yo presenté un proyecto a la Asamblea Nacional Constituyente, yo fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, un proyecto al derecho a la libre determinación de la maternidad por parte de la mujer, como un derecho de la mujer. Ya no solamente estoy de acuerdo, sino que yo presenté ese proyecto en la Asamblea Constituyente. El expresidente Uribe, debe defenderse en libertad del caso que se le adelanta por presunta manipulación de testigos. Yo respeto el juicio de los jueces, de la justicia, y no me involucro en sus responsabilidades, en su ámbito de decisiones. Respeto lo que determine la justicia, y es la justicia la que debe decidir y definir. Uy, ahí Esa- eso es que un sí o un no. Ese es un Ahí, ¿en qué lo en ponemos? la mitad. Eso es un en la No, mitad. no, sí, Pues, es muy a sencillo. ver. Si la justicia lo tiene, le tiene limitadas sus libertades, pues yo respeto eso. Esa es la realidad de hoy. Sí, yo respeto eso. Y no estoy diciendo a la justicia, suéltelo. Le estoy Listo. diciendo, eso es lo que usted decidió, que él esté confinado en su casa. Pues bueno, yo respeto eso. Perfecto. Protestas contra la Policía Nacional, ataques contra los CAIs, ¿fueron una respuesta justificada o exagerada por parte de la ciudadanía al horror de la muerte de Javier Ordóñez? La violencia siempre es injustificada. Fue injustificada la violencia de la policía, totalmente censurable, reprobable, inaceptable. Pero también la reacción de los violentos que quisieron hacer justicia por su cuenta. Fue una situación muy riesgosa para el país. Los dos actuaron mal, la policía y los vándalos que fueron a destruir los CAI. Tras hechos como ese, ¿el ministro de Defensa es responsable o no debe asumir ningún tipo de responsabilidad por los desafueros de miembros de la fuerza pública? Claro que tiene que asumir responsabilidades. En Colombia tienen que asumirse responsabilidades políticas. Colombia no puede seguir pasando de agache cuando ocurren acontecimientos que afectan los principios en los que está fundada esta sociedad, los derechos, los valores éticos de esta sociedad. Cuando todo eso se rompe, cuando hay equivocaciones sustantivas en la acción del gobierno, alguien tiene que pagar las consecuencias, porque de lo contrario vamos a sentir que estamos en una organización, en una institucionalidad donde nadie responde por nada. Hay que responder cuando se asume una responsabilidad pública, pues por supuesto hay que responder por los actos que se ejercen dentro de esa responsabilidad. Claro que tiene que responder el ministro de Defensa. Y le tengo la última de esta tanda, luego le hago otra tanda de el test del tibio. ¿El presidente de Venezuela es Juan Guaidó o Nicolás Maduro? El presidente de Venezuela es Nicolás Maduro y es un dictador. Ah, no, no es tibio, Juan Pablo. No, es una afirmación contundente. 5 de 5, vea. De 5 afirmaciones contundentes, no es tibio. No es tibio, listo. Mauricio, su pregunta para el senador Iván Marulanda, ahora precandidato de la Alianza Verde a la presidencia de la República. Senador, mire, el país en este momento atraviesa una difícil situación. Hay narcotráfico, asesinato de líderes sociales, cambio climático, desempleo, crisis también económica por cuenta del coronavirus, bueno, también el tema de la salud. ¿Cuál debe ser para usted la prioridad y que en estos 2 años que restan al presidente Iván Duque no se puedan superar? La prioridad es el hambre de la gente. A la gente hay que entregarle transferencias monetarias. Y por eso propusimos una renta básica, entregarle transferencias monetarias para que la gente pueda vivir dignamente, sin necesidad de salirse a la exposición de un contagio en una forma indiscriminada y desordenada y asumiendo tantísimos riesgos. Ya tenemos más de 25.000 muertos y tenemos un nivel de contagios que es de los más altos del mundo en proporción a la población. Entonces, hay que entregarle a la población recursos con los cuales pueda vivir dignamente, con los cuales pueda comer, porque es que tenemos una población amenazada
por una pandemia, amenazada de muerte, como está amenazada toda la humanidad, pero que no puede trabajar además, y que no tiene ingresos, y que no tiene ahorros. Y en esas condiciones de indefensión, el Estado tiene una responsabilidad, para eso se construyó el Estado. El Estado es de la gente. Los funcionarios públicos somos empleados de la gente. El dinero del Estado es de la gente. Y lo primero que tiene que hacer el Estado es proteger la vida digna de las personas. Eso quiere decir, en estas condiciones de indefensión, de pobreza absoluta, hay que entregarle recursos no reembolsables, metérselos al bolsillo a la gente para que pueda comer. Al mismo tiempo, para que pueda consumir y pueda haber una reactivación económica, porque si no hay un mercado, no hay una demanda, no hay quien compre productos, pues las empresas no van a poder ponerse en marcha. Entonces, digamos que es un juego complejo en donde se rescata el derecho a la vida digna, el derecho a que la gente se pueda alimentar y vivir dignamente en estas condiciones, repito. Luego, protegerse frente al contagio y luego que esa liquidez que le entregue el Estado a las familias colombianas en condiciones de hambre, en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad, a su vez sirva para generar un impulso y una dinámica en la reactivación económica. Eso es lo primero. Una renta básica para la población colombiana. Son 9 millones de hogares en condiciones de pobreza, sin ingresos y sin ahorros. Son 30 millones de colombianos. Es una situación muy dramática. Antes de la pandemia, teníamos 550.000 niños y niñas en condiciones de desnutrición crónica, menores de 5 años. Una situación dramática. ¿Cómo será ahora después de 7 meses de hambruna? Vamos a encontrarnos una niñez en unas condiciones deplorables. Y eso es muy doloroso para el país y no lo podemos permitir. Sí. Senador, quiero preguntarle por la reacción de su decisión para ser precandidato a la presidencia dentro de su ahora partido, la Alianza Verde, porque ahí también hay otros líderes muy importantes, no se sabe entonces cómo será el mecanismo para la elección de ese candidato definitivo. ¿Qué le dijo Antonio Navarro, Claudia López? ¿Qué pasó dentro de la Alianza Verde con su decisión? No, la has recibido con respeto, siento que con entusiasmo. Yo me he sentido muy cómodo siempre en el Partido Alianza Verde. Así que, no, muy bien, muy bien. Además, yo por mi parte también tengo mi conciencia tranquila de que estoy contribuyendo a la construcción de ese partido. Porque en la medida en que estemos aportándole a la discusión interna ideas, propuestas, visiones, compromisos, pues estamos enriqueciendo la conformación y la consolidación de ese partido desde el punto de vista espiritual, intelectual, programático y político. Entonces, siento que estamos en una construcción alegre, respetuosa, decente, muy caballerosa y además muy promisoria. Yo me siento muy contento y muy agradecido además con los colegas. ¿Y ya han hablado, senador, sobre esa forma de elección de un solo candidato? ¿Quién más se está lanzando al agua? Y también si usted ya ha pensado en su fórmula vicepresidencial. No, la fórmula vicepresidencial también se demora. Primero tengo que ganar y tengo unos competidores de mucha jerarquía, son personas muy interesantes. Está el senador Jorge Eduardo Londoño, está el senador Antonio Sanguino, está el gobernador el exgobernador Camilo Romero y el exgobernador Ángela María Robledo también. Ángela María no está en el para partido, que llegue pero, a la Alianza Verde. Pero seguramente estará pensando sobre la posibilidad de reingresar, porque ella pertenecía al partido Alianza Verde, y en ese caso pues también sería extraordinario que ella llegara y que hiciera parte de esta competencia, porque nosotros queremos que haya mujeres en esta competencia también, es fundamental. Y entonces, ojalá sea así, es un propósito que tenemos de que haya mujeres y qué tan buena noticia que fuera Ángela María Robledo, es una mujer que respeto y aprecio mucho.
Bueno, senador, vuelvo con nuestro test de preguntas rápidas, respuestas rápidas para ver si usted está entre los tibios, un poco a la derecha, un poco a la izquierda, bueno, en el centro. ¿Dónde está usted? Usted me respondió hace un instante sobre Nicolás Maduro, diciéndonos que él es el presidente de Venezuela, pero es un dictador. En una presidencia de Iván Marulanda, ¿se reactivarían las relaciones diplomáticas con Venezuela que hoy están en el limbo? No lo dudaría un segundo. Es que ese es un tema que no tiene que ver con que a usted le guste o no le guste el gobierno que haya en ese país. Es un tema que tiene que ver con los intereses superiores de la nación. Es un país con el que tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera. Nosotros tenemos una interacción en esa frontera fundamental, una relación histórica, cultural, política. Y tenemos además, si se quiere, millones de colombianos que viven en Venezuela. Y tenemos enormes cuestiones de tipo de seguridad, estratégicas, regionales, geopolíticas que tienen que ver con que tengamos una buena relación con los vecinos. Y por supuesto, en primer término con Venezuela, que es el vecino para nosotros que más peso específico tiene en nuestra historia y en nuestra realidad económica, social y política. ¿Usted no lo dudaría un instante? ¿Le cerraría en un eventual gobierno la puerta al fracking? Total. Me parece un despropósito que Colombia esté explorando la tecnología del fracking, que es una tecnología que plantea muchas incógnitas de tipo ambiental, muchas incógnitas de tipo económico. Además, Colombia tiene que explorar otros caminos para la obtención de divisas y equilibrar este vacío que está quedando en la cuenta corriente por la caída de los precios del petróleo y por los bajos consumos que hay en el mundo del petróleo. Colombia no es un país petrolero, pero terminó dependiendo del petróleo por esa obsesión de darle a este país una locomotora minera sin tener petróleo. Las expectativas, las reservas probadas de petróleo en Colombia no van más allá de 5 años. Entonces Colombia tiene que replantearse de una vez por todas cuál es su realidad económica y en dónde es que están sus potencialidades y sus fortalezas económicas, y no seguir insistiendo en una industria en la que no tenemos un posicionamiento importante y que ofrece tantísimos riesgos. Bien. Si es que quiere avanzarse por tecnologías como la del fracking. Bien, entonces, aquí hay que replantearse otras cosas, de qué es que vamos a vivir los colombianos, y hay que pensar en otros sectores, por supuesto, mucho más interesantes, además en la generación de empleo, en la distribución de riqueza, mucho más importantes en la generación de democracia social, de establecimiento, de un desarrollo en los territorios, porque este país está empobreciendo terriblemente las regiones precisamente por el centralismo y porque le puso todos los huevos en la canasta al sector minero. Me quedan 2, Andrea, pero hágale usted, por favor. Bueno, quiero preguntarle por esas promesas de campaña, porque ya que usted toca el tema de fracking, me están escribiendo qué garantiza que usted, hablando y sus promesas no se queden en el aire, como algunos le reclaman a Iván Duque, candidato que dijo que no iba a permitir el fracking, pero que cuando ya estaba en la presidencia dijo que estaba abierto a que se implementara. Bueno, no todos somos iguales a Iván Duque, afortunadamente, porque si no estaríamos perdidos. No, el país tiene que entender que hay personas que sí cumplen la palabra. Además hay que traer a la política colombiana otra vez la credibilidad en la palabra. Para mí eso es muy importante. Y para mí es muy importante decir cosas que siento profundamente, que están en mi convicción y sobre las cuales puedo jugarme el destino de mis actos políticos y de mis actos públicos. Ahora, eso no quiere decir para nada que el mundo es inamovible y que yo soy una persona que no estoy en capacidad de revisar y de discutir las posiciones que tengo.
yo estoy en capacidad de escuchar la crítica y de revisar los conceptos y de revisar las maneras de pensar sobre las cosas. Pero cuando tengo una decisión, pues esa decisión está en firme mientras no haya... Además, sobre el fracking, por ejemplo, todos los argumentos se han puesto sobre la mesa. Esos argumentos los hemos examinado en mi partido detalladamente y hemos llegado a la conclusión de que esa es una tecnología perversa para los intereses del país, desde el punto de vista ambiental, sobre todo. Entonces, sobre eso ya hay una decisión tomada desde el conocimiento de todo el escenario, digamos, que precede esa decisión. Entonces, yo no tengo la menor preocupación de que esté hablando de algo que no voy a cumplir. Senador, las dos que me quedan. Número 1, califique de 1 a 5 la gestión adelantada hasta este momento por el presidente Iván Duque. 1. Uy, senador, ¿1? ¿Ni siquiera 2? ¿O 1.5? ¿1? Lo raja. Pero raja, total. Bueno, y la segunda pregunta. Las FARC y el proceso de paz. ¿Usted siente que las FARC le fallaron a Colombia y terminaron dándole la espalda al proceso de paz que ellos firmaron con el gobierno Santos? Hay varias realidades. Hay unos exmiembros de las FARC que firmaron el acuerdo y traicionaron el acuerdo y se volvieron para el monte. Esas personas traicionaron el acuerdo de paz. Esas personas no están consideradas dentro de... sobre ellas no puede haber ninguna consideración política ni jurídica. Traicionaron el acuerdo de paz. Hay otras personas que están dentro del acuerdo de paz que tienen que cumplir sus compromisos. Por ejemplo, que es necesario que reconozcan el reclutamiento de menores, que es necesario que reconozcan los casos de violación y los casos de abortos inducidos y puestos a mujeres en la guerrilla. Eso lo tienen que reconocer. La verdad es fundamental en este país. Pero el marco jurídico, el marco político de ese acuerdo es lo más valioso que tenemos hoy para poder construir la paz y hay que rescatarlo. El gobierno ha tratado de destruirlo, ha tratado de hacerlo trizas, ha tratado de deteriorarlo, de envilecerlo. Bueno, eso hay que rescatarlo. Esa esperanza de paz no la podemos dejar perder. El país no se puede anarquizar después de que logró, luego de 53 años, llegar a un acuerdo desde la palabra y desde la política y en el marco de la Constitución y de la ley para desarmar 13.000 combatientes. Eso es un patrimonio histórico de esta nación y hay que salvarlo y hay que rescatarlo. Pero por supuesto hay que poner en cintura tanto a los actores del Estado que cometieron delitos de lesa humanidad, que tienen que también decir la verdad y tienen que someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. A los terceros intervinientes que también contribuyeron a ese terror y a esa masacre y a ese baño de sangre que vivimos los colombianos, también tienen que decir la verdad y tienen que someterse al marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y lo mismo los guerrilleros y las guerrilleras de las FARC que están dentro del acuerdo. Ahora, el Estado tiene que garantizarles la vida. El Estado tiene que garantizar el cumplimiento de esos acuerdos, el cumplimiento en materia económica, en materia de desarrollo social, en materia de desarrollo regional integral. En fin, todo lo que está ahí convenido es una palabra de honor, es un compromiso de Estado que hay que cumplirlo. El acuerdo de paz, entonces, sobre esas realidades, hay que rescatarlo, hay que salvarlo. Y los actores tienen que poner de su parte. Todos los actores tienen que poner de su parte. Y los que lo traicionaron tienen que pagar las consecuencias y el Estado tiene que ir sobre ellos con toda la contundencia de la fuerza pública. Senador Iván Marulanda, precandidato ya del Partido Verde, de la Alianza Verde a la presidencia de la República. Queríamos dedicar unos minutos para que nuestros oyentes lo oigan, lo escuchen sobre distintos aspectos y empiecen a tener su nombre presente. Un ejercicio que haremos además con los precandidatos que vayan surgiendo en todas las orillas políticas, porque como lo repetimos, Andrea, incesantemente en este espacio, lo importante es oírnos y aprender a respetarnos en la diferencia, ¿no?
Claro, y recordemos que entre más candidatos haya, pues es mejor. Eso fortalece entonces las opiniones y que cada ciudadano se vaya haciendo una idea de quién lo representa mejor. Así es, senador, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde para usted. Juan Pablo, un honor, muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de dialogar con ustedes y con sus escuchas, con la tanta gente que los escucha. Andrea, un gusto también este diálogo con usted. Muy amables, ha sido un honor. Que estén muy bien. Hacemos una pausa. Al regresar nos vamos a ir al municipio que está a punto de quedarse sin luz por una multimillonaria deuda. Y prepárense, porque Andrea nos trae hoy pistas para el Mercedes que entregaremos este viernes en la W, pistas, y hay la reacción del Ejército Nacional a la denuncia que hace 2 días hicimos aquí en Sigue la W. Así que hacemos una pausa, ya regresamos.